Buenos días, ¿cómo les va? Les cuento que he preparado un video para presentar ecuaciones lineales. El plan es que a partir de la observación del video y la resolución de los ejemplos que les voy a proponer, podamos avanzar. Van a ver que se trata de un tema que ustedes en algún momento han visto. ¿Sí? Lo que vamos a hacer a lo largo de este año es completarlo, profundizarlo y posteriormente aplicarlo a problemas. Pero para hacer eso, primero vamos a empezar revisando qué son las ecuaciones, por qué las llamamos lineales, ¿sí? Y entonces esa es la propuesta del video este, espero que les sirva. Lo primero que nos planteamos es ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad en la que hay un número desconocido y al que generalmente llamamos incógnita, ¿sí? Es decir, que para que sea ecuación, una expresión algebraica, tiene que haber una igualdad y tiene que haber un dato desconocido, ¿sí? Por ejemplo, esa expresión que aparece en la diapositiva no es una ecuación porque es igualdad, pero no hay ningún dato desconocido. Tampoco lo es esa expresión. No es una ecuación porque falta la igualdad, ¿sí? En cambio, si nosotros tenemos la expresión 7x más 2 igual a 65, por ejemplo, esa sí es una ecuación porque están presentes los dos elementos fundantes, la igualdad y la incógnita allí que representa un número desconocido. Cuando presentamos el tema hablamos de ecuaciones lineales, pero ¿a qué llamamos ecuaciones lineales? Vamos a decir que una ecuación, es decir, esta igualdad con incógnita, es lineal cuando la incógnita, ¿sí?, está elevada al exponente 1, es decir, no está ni al cuadrado ni al cubo y tampoco está en el denominador de la expresión algebraica ni afectado por una raíz, ¿sí? Veamos ejemplos. Por ejemplo, esa expresión que acabo de colocar en la diapositiva no es una ecuación lineal porque si observamos la incógnita está elevada al cuadrado, ¿sí? Eso hace que sea una igualdad pero no lineal. Esa expresión que acabo de subir ahora sí es una ecuación lineal porque la x que aparece allí representando las incógnitas, en los dos casos que aparece no tiene exponente y nosotros sabemos en matemática que cuando un número o una letra no tiene exponente es porque está elevado a la 1. Entonces esa es una ecuación lineal. La expresión 2x más 3 igual a x cubo tampoco es una ecuación lineal porque la x, la incógnita, está elevada al cubo. Aunque haya una x que no está elevada al cubo, es decir, que está elevada a la 1, hay otra que sí lo está y eso hace que la ecuación no sea lineal. La expresión 4 sobre x menos 5 es igual a 3x, tampoco es una ecuación lineal porque allí vemos que la x aparece en el denominador de una fracción. Tampoco es una ecuación lineal 4 raíz cuadrada de x más 3x porque al menos una vez la x aparece sometida a una raíz y eso hace que la ecuación no sea lineal. La expresión 5x más 8 igual a 3y, fíjense que a diferencia de las que hemos visto antes, aparece una segunda incógnita, una segunda letra, en este caso la y, ¿sí?, que posiblemente represente otro valor distinto al que representa la x, pero ambas incógnitas, en este caso la x y la y, no tienen exponentes. Sabemos que eso significa que ambas están elevadas a la 1 y por eso esa ecuación sí es una ecuación lineal, ¿sí? Avancemos un poquitito más. ¿Cómo resolvemos una ecuación lineal? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que ver que a la hora de pensar en una igualdad de una expresión algebraica, una igualdad siempre puede pensarse como una balanza de platillos en equilibrio, ¿sí? Eso es la igualdad. Cuando la balanza está
en equilibrio decimos que hay igualdad, porque pesa lo mismo lo que está en un plato que en el otro. Cada uno de los platos representaría en una igualdad cada miembro, ¿sí? Y entonces, si hay igualdad es porque ambos platos están en equilibrio, porque ambos miembros son lo mismo o representan lo mismo, ¿sí? Mientras esa balanza esté en equilibrio, diremos que se verifica la igualdad. Cuando nosotros iniciamos una ecuación, la igualdad ya viene dada, es decir, que la balanza está en equilibrio, y lo que nosotros vamos a hacer para resolverla es empezar a hacer operaciones, ¿sí? Pero siempre manteniendo el equilibrio, ¿sí? Por eso cuando nosotros tenemos una ecuación, no podemos sumar o restar una cosa en un solo lado del igual sin que afecte eso al otro lado, porque es como si en una balanza ponemos un peso nuevo en un platillo. Bueno, si no ponemos el mismo peso en el otro platillo, la balanza dejará de estar en equilibrio, ¿sí? Esta idea de la balanza sirve como para entender por qué procedemos de la forma en que muchos de ustedes recordarán que procedemos cuando resolvemos una ecuación. Pero vamos a tratar de pensarlo, esto de la balanza, con un ejemplo. Sea que tenemos que hallar el valor de la incógnita que verifica la igualdad en la ecuación 5x más 2 igual a 17. Queremos saber cuál es el valor de esa x, queremos resolver la ecuación, y eso quiere decir encontrar el valor de x que multiplicado por 5 y sumado 2 me da 17. Entonces, inicialmente tenemos la balanza en equilibrio. En uno de los platillos está el 5x más 2 y en el otro platillo el 17. Como la balanza está en equilibrio, he puesto yo allí un signo igual, porque justamente el 5x más 2 es igual al 17. A la hora de buscar la solución de esta ecuación, es decir, el valor que tiene esa incógnita x, lo que nosotros vemos allí que sobra en el primer miembro, en el miembro que está a la izquierda del igual, es el 5 y el 2. Entonces ustedes recordarán que cuando han trabajado con ecuaciones, lo que uno hace es ir trabajando algebraicamente hasta que logra que la x se quede sola de un lado del igual. Bien, entonces lo primero que podemos ver es que para que la x, lo primero que tendríamos que sacar para empezar a despejar a la x, despejar quiere decir dejarla sola, es ese 2 que está sumando. Ahora bien, si nosotros, ¿qué hacemos? Le sacamos el 2 al primer miembro, entonces la balanza se descompensa. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos, se desequilibra, porque si sacamos 2 del primer platillo, necesariamente ese primer platillo se vuelve más liviano, ¿sí? Y entonces deja de haber equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para que esos 2 que sacamos del primer platillo no hagan desequilibrio en la balanza, es decir, mantenga el equilibrio en la balanza, tendría que sacarlo también del segundo platillo. Y entonces, en la igualdad, eso será que yo saco 2, resto 2, en la manera en la que matemáticamente sacamos 2, saco 2 en cada miembro, ¿sí? En el ejemplo de la balanza, resto 2 en cada platillo, y al restar 2 del primer platillo solo me queda el 5x, y al restar 2 del segundo platillo me queda 17 menos 2. De allí aparece la idea, muchas veces, que algunos profes usan de que el 2 que está sumando en el primer miembro pasa restando al segundo. En verdad, eso técnicamente no es correcto, ¿sí? Pero es una forma que muchos docentes tienen de poder explicar cómo resolver una ecuación. Lo importante es que ustedes sepan que en verdad lo que nosotros hacemos queriendo despejar la x, insisto, despejar la x es dejarla sola, es como queremos que desaparezca 2, restamos 2 del primer platillo, pero para que el equilibrio permanezca en la balanza, restamos 2 también del segundo platillo. Nos queda entonces ahora la ecuación escrita como 5x igual a 17 menos 2. Y vemos que en nuestra tarea de despejar la x, lo que nos sobra ahora es el 5, es decir, lo que necesitaríamos es que ese 5 desaparezca. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, ese 5 está multiplicando a la x, porque cada vez que un número está junto a una letra y no hay signos entre ellos, el número y la letra se están multiplicando. Para que desaparezca ese 5, yo debería dividir por 5, o lo que es lo mismo, multiplicar por un quinto, ¿sí? Entonces, si yo multiplico por un quinto,
Un quinto por 5 me quedaría 5 quintos, que simplificado haría que me desaparezca el 5 y quede la x sola, con un 1. Pero el 1 nosotros en la expresión algebraica no lo escribimos y entonces me quedaría la x sola. ¿Cuál es el problema? Que si yo solo multiplico por un quinto el primer miembro, otra vez la balanza se descompensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estaría dividiendo el primer miembro por 5. Imagínense que sería como si en un platillo hay 5 barras de chocolate, al dividirlo por 5 me queda una sola, es decir que estaría sacándole 4, ¿no? Y entonces se volvería más liviano ese primer platillo, y como se vuelve más liviano, otra vez pierde el equilibrio de la balanza. ¿Cómo logramos que el equilibrio permanezca? Y lo que vamos a hacer es, en vez de multiplicar por un quinto solo al primer miembro, multiplicamos ambos miembros por un quinto. Multiplicar por un quinto es lo mismo que dividir por 5. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que la multiplicación por una fracción es igual que la división por el inverso. Y entonces lo que hacemos es x igual a 17 menos 2 dividido 5, que sería lo mismo que si pusiésemos 17 menos 2 por un quinto. Bien, una vez que hemos hecho esto, entonces nos queda ahora la ecuación como que x es igual a 17 menos 2 dividido 5. 17 menos 2 es 15 y cuando lo dividimos por 5 es 3. Allí entonces encontramos la solución de la ecuación, el valor de la incógnita. X es igual a 3 para esta ecuación. ¿Sí? ¿Se entiende lo de la balanza? Ha sido un ejemplo que he tratado de guiar como para que veamos el porqué de los despejes que hacemos. Avancemos ahora un poquito, es decir, que yo las dos propiedades que voy a usar básicamente en la resolución de la ecuación son propiedades de la igualdad. Una igualdad no se altera, fíjense allí escrito con letras, A es igual a B, no se altera si yo sumo en ambos miembros el mismo número, ¿sí? Es decir, si A es igual a B, entonces puedo asegurar que A más C es igual a B más C. Tampoco se altera la igualdad si yo multiplico ambos miembros por el mismo número. Es importante que ese número sea distinto de 0, ¿no? Pero entonces, si yo tengo que A es igual a B, cuando multiplico a A y a B por un número C, cualquiera, distinto de 0, la igualdad perdura. Con esas dos reglas básicas resolvemos habitualmente ecuaciones nosotros. Veamos ejemplo. Si yo tengo que resolver la ecuación 7x menos 4 igual a 3x más 8, yo lo que voy a hacer es empezar a juntar las x en un lado del igual, ¿sí? Y tratar de, en algún momento, despejar esa x. ¿Se acuerdan que hemos dicho que despejarla significa que la x aparezca sola? Pero bien, si yo veo y decido que las x aparezcan a la izquierda, esto no es obligatorio, no debe ser siempre así, pero es lo que uno hace con más frecuencia. Entonces lo primero que tengo que hacer es poder sacar ese 4. Sacar ese 4 no desaparece automáticamente, sino que yo lo que tendría que hacer es sumar 4 en el primer miembro para que se cancele, ¿sí? Entonces, si yo sumo 4 en el primer miembro y sumo 4, debo sumar 4 en el segundo miembro para que el equilibrio de la balanza permanezca, ¿sí? Al sumar 4, el primer miembro me queda 7x y en el segundo miembro me quedan los 3x y el 8 con el 4 se pueden asociar porque son dos números sin x. Ahora bien, yo lo que necesito es que las x, habíamos dicho, aparezcan en el primer miembro, y entonces yo lo que tendría que hacer para que esa balanza siga en equilibrio es restar 3x en el segundo lado del igual, a la derecha del igual, en el segundo miembro, para que desaparezcan esas 3x. Pero eso lo puedo hacer si lo hago en ambos miembros. Y entonces yo hago 7x menos 3x igual a 3x más 12 menos 3x. Al restar 3x en el segundo miembro, entonces solo me va a quedar el 12. Y en el primer miembro, ¿qué va a pasar? Y voy a restar el 7x y el 3x. Ambos los puedo restar porque tienen x, entonces puedo restar entre ellos. Y me queda 4x igual a 2. Para terminar de despejar la x, yo necesitaría que la x aparezca multiplicada por 1, ¿sí? O lo que matemáticamente escribimos, sola, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es multiplicar por un cuarto, pero voy a multiplicar por un cuarto ambos miembros, porque de esa manera
el equilibrio permanecerá. Al multiplicar ambos miembros por un cuarto, a la izquierda del igual me quedará un x, es decir, x, y a la derecha me quedará 12 cuartos, que simplificado es x igual a 3, y esa es la solución de esta ecuación, es decir, el valor que verifica esa igualdad, que mantiene o que asegura el equilibrio de la balanza. Vamos con un ejemplo más, como para reafirmar esto que hemos visto. Si yo tengo, por ejemplo, como ecuación menos 5x menos 8 dividido 2 igual a 1, otra vez yo quiero despejar la x, y entonces lo primero que tengo que hacer en este trabajo es lograr que ese 2 que aparece dividiendo desaparezca del miembro en el que se encuentra la x, y para ello lo que tengo que hacer es multiplicar por 2. ¿A quién? Y a ambos miembros, para que el equilibrio permanezca constante. Al multiplicar por 2 a ambos miembros, en el primer miembro, que es donde yo necesito que vaya desapareciendo todo número que no sea x, los dos se van a simplificar y me va a quedar menos 5x menos 8, y en el segundo miembro me va a quedar 1 por 2, 2. Ahora el próximo paso será lograr que el menos 8 no aparezca en el primer miembro, y para eso lo que tengo que hacer es sumar 8. Y entonces si sumo 8 en el primer miembro, también lo tengo que sumar en el segundo miembro, y entonces me quedará en el primer miembro menos 5 y en el segundo 10. Finalmente, en el propósito de despejar la x, quiero que ese menos 5 desaparezca, y entonces la opción allí no es que ese 5 pase sumando, restando, como se debe decir, sino que lo que vamos a hacer allí es multiplicar. ¿Y por qué vamos a multiplicar? Y si multiplicamos por un quinto, entonces se va a simplificar el 5 con el 5, pero el menos no voy a poderlo simplificar. Entonces vamos a multiplicar por menos un quinto. ¿A quién? Y a ambos miembros, como siempre, porque cuando nosotros multiplicamos el primer miembro, si queremos lograr que el equilibrio permanezca, también lo hacemos en el segundo miembro. Al hacer esto, el primer miembro me quedará menos por menos más, 5 por un quinto, 5 quintos, que simplificado es 1, es decir, que en el primer miembro me quedará x. En el segundo miembro me va a quedar menos 10 quintos, que simplificado es menos 2. Hemos resuelto entonces este otro ejemplo, ¿sí?, siguiendo aquellas reglas que proponíamos que podemos hacer y que garantizan que se mantenga la igualdad. Bueno, entonces, con todo esto que hemos visto, nos vamos a poner a trabajar. Les he subido una actividad en la que vamos a repasar todo, y de esa actividad quiero compartir con ustedes el ejercicio 2, cómo resolverlo, porque durante la clase virtual salió la necesidad de que revisáramos la forma en la que resolvíamos. Este ejercicio propone que señalemos con una cruz la solución que corresponde a cada una de las ecuaciones planteadas. Veamos juntos la resolución del primer ejercicio. La ecuación 3x más 9 igual a 25 menos 25. La propuesta del ejercicio es que identifiquemos si la solución de esa ecuación es 0, 3 o menos 3. Esto se resuelve simplemente sustituyendo la x por cada uno de los valores y verificando si se cumple o no se cumple la igualdad. Por ejemplo, probemos con 0. Si cambio la x por 0, entonces resultará 3 por 0 en vez de 3 por x, más 9, igual a 25 menos 25. Noten que encima del igual he consignado un signo de pregunta, porque la verdad es que no sabemos si esa igualdad se cumple. Estamos probando si con 0 se verifica o no se verifica. Al hacer las cuentas hago 3 por 0, 0, más 9, y en el segundo miembro 25 menos 25, 0. Ahora bien, si sumamos en el primer miembro 0 más 9, nos da 9, y eso por supuesto es diferente de 0, lo cual nos hace dar cuenta que 0 no es una solución de la ecuación planteada. Hagamos el mismo procedimiento, pero probando ahora con 3. Es decir, cambiamos la x por 3, y entonces nos queda 3 por 3 más 9, no sabemos si es lo mismo que 25 menos 25. 3 por 3 es 9, más 9 nos da o no nos da igual a 0, ahí está la consulta, la duda que tenemos, ¿sí? Y casualmente, obviamente 9 más 9 es diferente de 0, lo cual nos permite asegurar que 3 tampoco es solución de la ecuación planteada.
probemos finalmente con menos 3. Y entonces escribimos 3 por menos 3 más 9, ¿será o no será igual a 25 menos 25? Como en todos los casos, multiplicamos el 3 por el menos 3, aquí me queda menos 9, menos 9 más 9 es 0, y 25 menos 25 también es 0, lo cual nos permite asegurar que menos 3 es la solución de la ecuación. ¿Sí? Ese mismo procedimiento deberíamos aplicar para los ejercicios B, C, D y E, ¿sí? Y con eso podríamos resolver el ejercicio 2. El ejercicio 3 será de resolver ecuaciones paso a paso, ¿sí? Y con eso concluimos la tarea. Recuerden que esta tarea la vamos a revisar en carpeta, resuelta en carpeta, el lunes, la próxima clase presencial que tengamos durante la semana que viene, no el lunes porque es feriado, ¿sí? Allí vamos a resolver entonces todas las dudas que aparezcan en relación a esta tarea. Mucho éxito en la tarea y nos vemos presencialmente la semana que viene.